Te damos la bienvenida a tu clase de geografía. Esta semana continuarás aprendiendo sobre los principales riesgos a los que es vulnerable la población en el mundo y en México, así como las medidas de prevención que pueden evitar un desastre o disminuir su impacto. La clase de hoy está dedicada al análisis de los riesgos hidrometeorológicos. ¡Qué palabra!, ¿no? A lo largo de la clase verás a qué nos referimos. Para comenzar, piensa en qué tipo de fenómenos naturales asociados con el tiempo atmosférico y el clima pueden dar lugar a un desastre. Anótalos en tu cuaderno e incluye una breve explicación de por qué podrían generar algún desastre. Posiblemente pensaste en fenómenos como las lluvias intensas o, al contrario, una larga sequía. A partir de tus anotaciones, responde las preguntas en el cuaderno. Ten presente que debes enriquecer tus respuestas y vas a retomarlas al final de la clase. ¿Cuáles son los principales riesgos hidrometeorológicos? ¿Qué zonas del mundo son más vulnerables frente a este tipo de riesgo? ¿Qué tan vulnerable es la población del lugar donde vives ante los riesgos hidrometeorológicos? Los riesgos hidrometeorológicos están relacionados con la variabilidad de las condiciones meteorológicas en la Tierra. Entre ellos destacan los ciclones o huracanes, las inundaciones, las sequías o las nevadas. En esta clase aprenderás sobre ellos, por qué se producen y qué zonas son más vulnerables. Toma nota en el cuaderno para que descubras qué tan vulnerable es a los riesgos hidrometeorológicos la población del lugar donde vives. Los riesgos hidrometeorológicos son los que generan mayores pérdidas cada año en el mundo, tanto desde el punto de vista humano como material. Muchos de ellos son estacionarios, es decir, se repiten cada año en las mismas estaciones. Como puedes observar en el mapa, muchos países del mundo tienen un riesgo medio y alto ante los fenómenos naturales asociados a los cambios atmosféricos. ¿Cuál es el nivel de riesgo de México? ¿Qué otros países tienen un nivel de riesgo similar? ¿Cuáles naciones tienen el nivel de riesgo más alto? Los primeros fenómenos naturales que vamos a abordar son los huracanes y ciclones tropicales. Estos se producen en las zonas intertropicales, es decir, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Normalmente, la temporada de ciclones y huracanes es en verano y otoño, cuando la temperatura de los océanos es mayor. Los países que viven en esas áreas son más vulnerables a ser impactados por uno de estos fenómenos, aunque no siempre tocan tierra o chocan con las costas. Por su ubicación geográfica, México tiene un riesgo alto ante huracanes y ciclones en sus dos costas. Observa el mapa. ¿Qué entidades federativas son más vulnerables ante huracanes? ¿En cuál es menor la vulnerabilidad? ¿Qué ocurre con tu entidad federativa? Muchas veces asociadas a la llegada de ciclones y huracanes están las lluvias torrenciales, las cuales pueden producir inundaciones. Las inundaciones pueden ser lentas o graduales, provocadas por la lluvia regular de varios días, o rápidas y repentinas debido a lluvias torrenciales. La vulnerabilidad de la población frente a las inundaciones depende de la ubicación de las ciudades y los poblados, además de las medidas preventivas que se tomen. Por ejemplo, en muchos lugares las personas suelen vivir cerca de ríos y arroyos que pueden desbordarse y generar torrentes de agua que arrastran todo a su paso. De acuerdo con la información que proporciona el siguiente mapa, algunos países como India, China, Estados Unidos de América y Brasil presentan un alto número de inundaciones anuales debido a las lluvias intensas, en tanto que la mayoría de los países de África presenta baja o casi nula vulnerabilidad ante inundaciones. Veamos el mapa para el caso de México e identifica qué zonas son más vulnerables ante inundaciones, cuáles de ellas coinciden con las más vulnerables ante ciclones y huracanes. ¿A qué se deben estas coincidencias? Recuerda continuar tomando notas en el cuaderno de los datos que estás obteniendo a través del análisis de mapas.
Hasta cierto punto, opuestas a las inundaciones, las sequías se refieren a la escasez o falta de agua en un lugar determinado. Las sequías ocurren por razones esencialmente climáticas, pues hay regiones desérticas y semidesérticas en el mundo que reciben escasas lluvias, pero también están relacionadas con el uso que hace el ser humano del agua, pues su intervención puede dar lugar a la desaparición de lagos y arroyos. De acuerdo con la información del mapa que estás observando, las zonas con mayor sequía en el mundo se ubican cerca del Ecuador y en el hemisferio norte. En los países que se encuentran en estas áreas, las lluvias son escasas y pueden pasar meses enteros sin que caiga una gota de agua. Esto dificulta la práctica de la agricultura y limita el acceso de la población a este líquido vital. Ahora veamos el caso de México. Distintas zonas del país son vulnerables ante una sequía, pero este es un problema más grave en los estados del norte, los cuales tienen un clima árido o semidesértico, con altas temperaturas en verano y muy pocas lluvias. Finalmente, tenemos el caso de las nevadas, las cuales consisten en la precipitación de nieve. Las nevadas pueden ser intensas y estar acompañadas de heladas, lo que provoca una caída en la temperatura que es peligrosa para las personas. Además, la acumulación de nieve puede llevar al cierre de caminos. Como observas en el mapa, la caída de nieve ocurre sobre todo en el hemisferio norte, durante los meses de invierno. En el resto del mundo, incluido México, las nevadas solo se presentan en zonas de gran altitud como las montañas. ¿Alguna vez has visto caer nieve en el lugar donde vives? ¿Cuáles de los fenómenos naturales que abordamos conocías? ¿Alguna vez ha ocurrido alguno de ellos en el lugar donde vives? Vamos a poner en orden las ideas para identificar en qué zonas del mundo y de México los riesgos hidrometeorológicos son mayores. Revisa tus apuntes y, con base en ellos, elabora en el cuaderno un cuadro similar al que observas en el pizarrón. Complétalo. Ahora que conoces cuáles son los principales riesgos hidrometeorológicos en el mundo y en México, reflexiona sobre lo que aprendiste en esta clase. ¿Qué sabías sobre los riesgos asociados a las condiciones atmosféricas y climáticas? ¿Qué cosas aprendiste al respecto? ¿Cómo puedes aplicar este conocimiento para prevenir desastres en el lugar donde vives? Como cada clase, agradecemos tu presencia y el trabajo que realizaste. Deseamos que lo aprendido hoy te sea de utilidad para conocer mejor el mundo en el que vives y actuar en él. Nos vemos en la siguiente clase.